je chenpo tsu de nying me shen song ne mo lam chenpo nga je ta pe ka ta nga tsen de chil men do tenpa tu je chen la ku cha ca u jin so lin pe men dong bo la kya we nam cho rang cho lun je do tsen so pe je yuen ten so bar wa pe man cho nen da luen pe cho jong le ben lu do arya te wa ta thong mi yin yin cho lan chu ji da yun de we da sha je we ji cha jen do cho ni nam la ku cha ca wo men chu ji yin ji po da ne tu sum san je kun ji ngo ni rang sim chu gu ngon sum ten je ba za we la me sha la so wa de da so de we lam nan chu lan ju kong ju to ba po wa jin ji lo 다 대바 첨부기 아니 최 센당대 굴롱 장주기 셈을 붙이더니 원도 땅내 최 센고인디 다테나시 나로 제슈인 En concordancia con el vehículo del Mahayana, el gran vehículo, la manera adecuada de recibir las enseñanzas es manteniéndonos en un estado de bodhicitta. Y por esto, antes de recibir las enseñanzas, se nos pide generar esta motivación pura, la mente del despertar, la bodhicitta. Así que tomamos un momento para generarla. 다tin ngaran 저기 달럽종 제도 대 저기 dom시레 안 대인나네다 아니 된다 숨바디 콜라 또 삼람만 보탄 것이 자기열에 El tema que estamos estudiando son los 4 sellos del Dharma y en especial Rinpoche nos pidió ver el tercer sello del Dharma. 딱 가진 rinpoche 송원하신 제윤디 최탐지 최진 동신 다음에 봐인데 제밥을 동신 딱지 랑완징이 다 매비치리 송유라. En especial, como dice el tercer sello del Dharma, tal como Rinpoche lo enseñó en el seminario, considera todos los fenómenos. Estos son vacuos y carentes de identidad inherente, porque no tienen un creador ni una identidad permanente, singular e independiente. Entonces estamos viendo todos los fenómenos, ese es el tema, ese es el sujeto de nuestra investigación. Y se dice que son carentes de identidad inherentes porque no tienen un creador. No hay nadie que hizo de manera deliberada estos fenómenos. ¿Por qué? Primero que nada, no encontramos un creador independiente y con una existencia real, ¿no? Autónomo. En particular, la razón, el razonamiento que se hace aquí dice, porque no tienen identidad permanente, singular e independiente, ¿no? Esa es la última parte de la línea. 다디기 촉진의 삼로 땅땅텔라 데니 라완진 마인소나 가리레 라이든 텐데레 차게레. Por un lado, lo que entendemos de este razonamiento es que cuando decimos que no tiene una identidad independiente, lo que esto quiere decir es que los fenómenos surgen de manera interdependiente. 가진 공도 슈바나 신기 차베 미타바라 되네 동니기 코와 렌 수용디 코랑 미타바 규르베랑신 차와테 깨직직이 ngo라야 네베기 라와 메바 인디 동니 차기요레 송라. Tal como expliqué hace 2 días, la impermanencia sutil, ¿no? Esta fugacidad instantánea, no podemos establecer en ningún fenómeno. ¿Por qué? Porque esta fugacidad
quiere decir que ningún fenómeno permanece aislado y estable ni un instante. Tiyindu ta tendil sungyin dika su nganzo tenni kepa tang, tönni takpa sa, ta tindi nyi kani sheyun kura. Cuando hablamos de que los fenómenos surgen en dependencia los unos de los otros, este surgimiento dependiente, tenemos que entender que hay dos tipos que podemos identificar. Uno es el surgimiento dependiente causal, ¿no? Que todos los fenómenos surgen con base en causas y condiciones. Y el segundo tipo de surgimiento dependiente, es este de las designaciones mutuas, que todas las etiquetas que ponemos tienen una contraparte, ¿no? Y se necesitan para definirse mutuamente. Cheba chinyung du, teni nangwa tamji, ta tönni takpa tsam chage yore, tön la marupa. Cuando utilizamos razonamientos, llegamos a entender que todos los fenómenos, sin excepción, no son otra cosa que meras imputaciones. Esto en el contexto del segundo tipo de surgimiento dependiente, ¿no? Todas las etiquetas que ponemos son interdependientes. Ko rangwan che mayin du, luwa, chulpa, imba ta ngoshi kore. No son independientes. Y por esto, su naturaleza es la del engaño. Tiyindi nganzo kunzo nangwe che tamche, ta milam ta juma tau re sungen di, ta korang rangwan mepa, tödup imba, tende imba, ngo tongni imba la imba ta tu ma she ne, nangwa chul deba imba chik ta kowa lep kore. Cuando decimos que todas las apariencias relativas no son otra cosa que una ilusión y un sueño, queremos decir que su naturaleza es engañosa. Aparecen como una ilusión, pero no reconocemos que son como una ilusión, que su naturaleza es la de la vacuidad, que surgieron de manera interdependiente, que no son autónomos, que no son independientes, que no tienen una esencia independiente, singular. Y justo porque no reconocemos esto es que estamos confundidos. No entendemos estos aspectos de las apariencias relativas. Kewa tartu nang na yang, ani tön la ma keba imba ti, umi rikpi, cheba ngondu sona, ngeba chongyong ra. Y a pesar de que todos estos fenómenos aparecen y se manifiestan y parece que están ahí, parece que surgieron, pero en realidad no hubo ningún surgimiento real. Y aplicando razonamientos lógicos nos podemos dar cuenta que esto, que parece que están ahí, pero no están ahí. Parece que surgieron, pero este surgimiento tampoco es real. No tienen existencia real. Ngaran tsogi kere sene, sungu yore te ina ya, kandishi kere sene, takshin yakbu tangna ta, ke mishe bachi re doa, umi rikpi takshin che na. Decimos, todas las cosas aparecen, surgen. Hay un surgimiento, lo decimos. Pero si nos preguntamos, ¿cómo fue el surgimiento? ¿Cómo es que sucede esta producción de fenómenos? Si utilizamos los razonamientos de la filosofía del camino medio, la mayámica, nos damos cuenta que este no es el caso, ¿no? Y lo que en primera instancia pensamos no es verdad. Los fenómenos aparecen y sin embargo carecen de existencia. Y es con base en estos razonamientos lógicos
de la Madhyamaka. Y también con base en las instrucciones esenciales de nuestro maestro, que podemos cultivar certeza en el hecho de que todos los fenómenos aparecen y sin embargo no tienen una existencia real. 당가란 저기 곰 냠낸 제디 덴바 타르도 바도 곰 냠낸 제고라 줌바디 냠낸 제 말아와 Cuando meditamos, necesitamos meditar en algo que es real, ¿no? ¿Qué pasa cuando meditamos en cosas que son falsas o engañosas por naturaleza? 제장 다된 타르도 숭용디 군접 낭외 최탐제 냠수 렌자 타르도 바디 말에 숭거리 Y esta es la razón por la cual, en última instancia, todos estos fenómenos relativos que nos engañan no son un objeto de nuestra meditación, no son algo que debamos utilizar como base para nuestra práctica. 다 람림바 신도 도이 값소 테네 가란조 신의 거미야 당 사거미야 당 아니 이두 거미야 딘데 요레데 된 타르투발라 다 딘조 양 낭외 차딘조 검자 마르예스 검자 ngo마데 가르레 순디가 스네 동신 다음에 바드레 순거리 Pero aquí dije lo último, al final, al estado final. Por supuesto, por eso dije en última instancia, pero mientras estemos progresando en el sendero paso a paso, necesitamos meditar en fenómenos relativos. Tenemos que desarrollar nuestra estabilidad en la meditación del descansar en calma o la práctica de shamatha. Tenemos que desarrollar nuestro yoga de deidad, recitar mantras, etc. Todas estas son prácticas intermedias, pero en última instancia, la práctica última es la meditación en la vacuidad y la carencia de identidad inherente. 다 검자 ngo마디 된 담배 템바 셈기 추니 동신 다음에 바딜라 안저고게레 송레 Se dice que nuestra práctica final es una de vacuidad, de ausencia, de identidad inherente. Le llamamos la verdad última, la naturaleza de la mente. 다 디인디 다 동신 다음에 베코르텔라 다 맹아기 룩다르도 제나 가진 림버치기 숭춘나라 디콜라 망부 숭여라 대가랑 레스 Para obtener certeza de que todos los fenómenos son vacuos y carecen de identidad inherente con base en las instrucciones esenciales de nuestro maestro, necesitamos entonces aplicar de inmediato las instrucciones que nos dio Rinpoche, por ejemplo, en el seminario pasado. 다 딜라 고아시게 고나테니 우메릭속라 속발라 뜨네 아니 강라양 짐바 제사민두 강야 마주바레두 삼베기다 우메릭속라 뜨네 녜바 정당지기 고냐 검다야 요추그레스 Pero también podemos obtener un entendimiento intelectual de la vacuidad siguiendo estos razonamientos de la Madhyamaka. Los argumentos lógicos que hemos dicho que son 4 o 5, ¿no?, de la escuela de la Madhyamaka. Y aplicando estos razonamientos podemos llegar a un estado que está libre de fijaciones, entendiendo que los fenómenos carecen de una existencia real. Este es un método que podemos seguir. 다 딜라 밍 딱당기 왕도 제바이나 택바 투몽 와라디 다음에 발라그러와 택바 침배 값수 똥니 당티데 숭요 그래 되니 양 아기 값수 양다 딜라 되니 값도 기양 ngagi rimba khorangi nala da ming taksul mangbu yorite dorduna yul khanla yan shemba mebe ngala ne tegarang la sungure Y este estado lo realizamos a través de las instrucciones de nuestro maestro o a través del razonamiento. Y este estado tiene muchos nombres. En el contexto del vehículo fundamental se le llama ausencia de identidad inherente.
En el contexto del gran vehículo del Mahayana se le conoce como vacuidad, shunyata. En los tantras, en el vehículo de los tantras, recibe muchos nombres, dependiendo en qué nivel de tantra nos encontramos. Pero en breve, podemos decir que se le conoce como un estado libre de cualquier fijación, de cualquier aferramiento. Chi yul takje tang yung du ani yul rangshin ki madrupa sheba nangshin chine rangi semte yang rangshin ki madrupa ngoshe sona tati rangshin ki madrupa ngang tela nyambar shai tela ta tongshin tangmebe ki nyamne nangdang te sung yung goy ra. ¿Cómo es que podemos entender esta meditación? Cuando entendemos que todos los objetos externos carecen de existencia real y a través de esto entendemos también que la mente que los concibe carece de existencia real, entonces dejamos ir en este estado de realización en el cual nos damos cuenta que la mente tampoco tiene una existencia real, aislada, independiente. Y en este espacio de apertura es que meditamos en esta vacuidad. Tega nangshin ki tangni tagi goyan yin soyan di ta tangni ki ta ngobi nilu tongba ni tela ani jor songwa yin na ten tangni korwe chingji ki gyu leda nyomong pa le talwa chayin du tangni tagi goyan sen kwa dili lang kora. Se dice en las enseñanzas que nosotros somos nuestros propios protectores. El Buda dijo, tú eres tu propio protector. ¿Cómo es que podemos protegernos a nosotros mismos? Si meditamos, si practicamos la meditación, sobre todo la meditación en la vacuidad, la ausencia de identidad inherente, nos liberamos a nosotros mismos del karma, de las aflicciones, de las causas de nuestro sufrimiento, y así es que nos liberamos. Y así es justo como nos volvemos nuestros propios protectores. Tadi nyamlen di teni ta nga zo sanga lamin nang la sung yung di teni nang tong, chak tong, rik tong sene ta tani dine sung yung ra. Esta práctica, a un nivel tántrico, la instrucción de los tantras para esta práctica es reconocer que todas las apariencias son formas vacuas, todos los sonidos son sonido vacuo y todos los pensamientos también son vacuidad. Son conciencia vacua. Teni nang la rangshin me pa, sa la zimba me pa, ta dine nyamlen nang go re. Aparecen y sin embargo carecen de una naturaleza inherente. Se manifiestan en luminosidad sin aferramientos. Ta ming mangbu tagre te yin sem di chuni tong shin ta me pa ti ngo chik la te namba ta de gon ta pa yin te garang chik des. Tiene muchos nombres. Las hemos escuchado, ¿no? Cuando todas señalan a lo mismo desde distintos ángulos. La naturaleza verdadera de nuestra mente. Vacuidad, ausencia de identidad inherente, luminosidad. Todos estos son términos que apuntan a esta naturaleza. Di ta dine la gora. Nganzo tongsal sungjuk sen sungu toa. Nang tong sungjuk en sung, tongsal sungjuk en sung toa. Ta di khaze rinpoche ngode nang shaba ti ngo korang la di rang nang tong re. Di rang chak tong re. Tega rang rik tong re. Kazi ngarang zo la nyamlen ki rinpoche ngode nang yora rinpoche ki. Odi de ming la tongsal sungjuk la ki toa. Di nyamlen kyong we kapsu tega rang nang tong re. Tega rang chak tong re. Tega rang rik tong re.
카가 말 대가랑 그래. 민 도백원에 따라. Durante el seminario, Rinpoche señaló que la esencia de la práctica, que se le conoce como la unidad de la claridad y la vacuidad, o la unión de las apariencias y la vacuidad, esa práctica misma, esta unión de la vacuidad y la luminosidad, y a la vacuidad le llamamos, ¿no? Formas vacuas, sonidos vacuos, conciencia vacua. ¿Esto es a lo que se refería Rinpoche? 가지 짐바 마시고 왔텔라 고거래. Y en esencia consisten en dejar ir toda fijación, liberarnos de cualquier aferramiento. 다딜라 율기 넘버 나서바 나나양 율기 나와텔라 상인 발매기 똑조 마시고 봐서 송구도아. 어따 딘데 고거래. También tenemos que entender esta instrucción desde otro ángulo. Vemos todos estos objetos que aparecen y al mismo tiempo los observamos, pero dejamos ir toda conceptualidad. No pensamos nada bueno respecto a ellos, nada malo, nada neutral. Dejamos ir todo pensamiento conceptual. 대가랑 말씀 주미래 송거래. Se le conoce como Prajnaparamita, que está más allá de los pensamientos, más allá de las palabras, es inexpresable, es inefable. La Prajnaparamita es inefable. 다 람기 냠린조 대가랑래. 람기 덴바 송두 가서 냠린조 다 데레 송거래. 된난 거 그랬다. Esta es la esencia del sendero. Esta es la instrucción esencial, la definición de lo que es el sendero del Dharma, la práctica principal. 당은 저 람디기 엔디우 상제 고방 톱스는 슈구라. Y este sendero es el que nos va a llevar al despertar, a la realización del estado del Buda. 다 냠린 대 제바 코랑 다 추구 남제라 차기서 추기 구 냠린 대가랑 차기래. Y esta práctica se convierte en la práctica en la cual el Dharmakaya se toma como el sendero. La práctica misma es el Dharmakaya. 다 대라 림보치기 깔럽나나 카투이나 디 룽지 숭용 그래. 디 룽디라 삼로당나 야보시라 이래. Y Rinpoche siempre utiliza una cita que es muy buena y que tenemos que reflexionar. 다데 셰바 스메디 녜바 된지 군도 상 송도아 다 데리. Este fresco momento presente de sabiduría primordial es el Samantabhadra último. 테네 예네랑 단 잘만용 송도아. Nunca hemos estado separados de él desde el tiempo sin principio. 무시행앙도 랑밥통 송도아. Y así solo deja ir en este estado natural. 다디 대식경국민도 림보체 디콜 대시 망보 슈사라 다디 롱기 츠그레 땡이 텐서츠도 슈바이. No necesito explicar este verso tan profundo. Rinpoche ya lo hizo. Yo solo se los estoy recordando aquí. 다음에 뵙는 콤 다디 콤이래. Esta es la meditación en la vacuidad. 다른 뭐지 가져라 따바르시 곰 잡고래선다 곰장 엄마 데레. Y Rinpoche siempre nos dice, por favor mediten, practiquen. Y ese es el punto en el cual debemos de meditar. Ese debe ser el objeto de nuestra meditación.
Tadi ngaranzo semjen tam jige gyula yene dalmanyong wechuldu gyu tewar shibe nyingbo sheba tegarang re. Esta es la naturaleza búdica. Esta naturaleza despierta que todos los seres sintientes poseen. Tindegi tundi semjen chulbe kapsu ani gyoru doye, toru doye taochina 상계획 값수 뒤 연된디 약으로 되지 요 말에 공오 코랑 유로메 바래. La esencia de nuestra naturaleza búdica es inmutable. Incluso en los momentos en los que estamos más confundidos, somos seres errantes en el samsara y esto no la empeora. Y cuando nos convertimos en Buda despiertos, no significa que esto mejora, que sus cualidades mejoran. Es inmutable la esencia de nuestras mentes, la esencia despierta de nuestras mentes. 틴데기 춘이디 랑기 시라 연나양 다 로르기 툴베기 팀에 디비용디 통문유바 안 텔레 타링도 작성하러 차라. El problema es que a pesar de que todos tenemos esta talidad como nuestra naturaleza más fundamental, esta está temporalmente oculta por estos oscurecimientos temporales y por eso es que no la experimentamos y no la percibimos. 딘데기 툴바 대양 되니 툴바 딱도 내봤으니 요 말에 툴바 대양 상룽와 툴바 잘룽이 받은 숭라 디바 잘룽이 받 디마 잘룽이 받 숭라. Y estos oscurecimientos, estas manchas que bloquean de manera temporal nuestra naturaleza, no son permanentes. No están ahí para siempre. No son inherentes a nosotros, podemos removerlas. Por eso decimos que son temporales, adventicias. Podemos deshacernos de ellas. 제상 아니 갸섭 잠바군베기 귤라면 낭리양 디만 남니 로르와서 디마 잘두르와 빵두르와기 밍타니 딱 봐라. Y es por esto que nuestro protector Maitreya en su tratado el Uttara Tantra Shastra dijo: estos oscurecimientos son temporales. Y esto quiere decir que los podemos remover y los podemos purificar. 디마 잘룽메나 땡가란서 곰 잡마자 배줘요 말이. 디마 잘룽이베 떡기 곰 잡네 디후문도 줄에서 열이. Si estos oscurecimientos que bloquean nuestra naturaleza búdica no fueran temporales, ¿para qué meditaríamos? No valdría la pena hacer nuestras prácticas porque esto no tendría ninguna consecuencia. Pero es debido a que son temporales, debido a que son pasajeros, es que a través de nuestra práctica, a través de nuestra meditación, podemos purificarlo y podemos tener acceso a nuestra naturaleza búdica y hacer que ésta se manifieste. ngaranzo 최적인 좀 덴바 solgen이라 그러라. 덴바 가르레스도 다 덴바 뜻 semginelu 차거래. 태가르시나. Los practicantes de Dharma, todos buscamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Esta es la verdad. La naturaleza despierta de nuestras mentes, la naturaleza búdica. 되는 덴바디 쌍마 약보지는 것이라 되는 주마양 것이고라. 된 군접 루베 추진 덴들기 나와티 시고. Y reconocer algo que está despierto, algo que es excelente por naturaleza, también tenemos que tenemos que entender qué es lo falso, qué es lo engañoso, qué es lo relativo, cuáles son estos fenómenos inestables. Tenemos que estudiarlos y entenderlos. Y eso quiere decir que también tenemos que estudiar el surgimiento dependiente. 배낭가란zo 짜라 ngoma 짱마 여나 아니 녀바 대삼지 숙정부 당금 말이. 두 주마제 여나 딱 딘준이가 야와체인데 또 ngomala 녀바 칠 당용구라 빼때낭시래. Por ejemplo, si tenemos algo que pensamos que es real, valioso, algo que no es falso, pirata, ¿cómo podemos asegurarnos?
Si tenemos, digamos, el original y la copia, o el original y el pirata, podemos compararlos y decir, este definitivamente es el falso, ¿no? Podemos tener mucha certeza acerca de cuál es el verdadero. Chesang nyamlen yabu yongela kunzob gi temba, tondam gi temba, demba shi se yabu she kugur. Y esa es la razón por la cual queremos ser buenos practicantes de Dharma. Y por eso queremos entender bien qué es lo relativo, qué es lo último, cuáles son las 4 nobles verdades. Teni jikden bengu ngor nang shawa tinzo kunzob gi temba. Ani tambe tön gi temba se da ni do che haku res. Necesitamos entender que todos estos fenómenos que aparecen en este mundo, en el samsara, pertenecen a la verdad relativa y su esencia es la verdad última. Ta di chul nyamlen la keja dordu ni shena ngarang zo tongni khombe kapsu lo namdo sangbu ngemba parma kesona ta kunzob gi wang do shorgure. Kunzob nyamlen tartu marwa. Ti indi ta semgi samjule debe gi ta chuni de mayu ngande na ten tondam gi temba nyamlen ngoma chagure. En breve, si necesitamos instrucciones prácticas cuando meditamos en la vacuidad, es bueno no engancharnos con nuestros pensamientos, así sean los más virtuosos, tampoco obviamente con los negativos ni con los neutrales. Cualquier tipo de pensamiento pertenece al plano de la verdad relativa, es conceptual. Nuestra mente conceptual pertenece a la verdad relativa y esta no es la verdad última, no es, y entonces no es la práctica última, que esta es permanecer en un estado de talidad que trasciende todos los pensamientos, que está más allá de cualquier tipo de manera de pensar. Tangaranzo tongni nyamlen chebe kapsu namju tongni khorangi ngodi khandere slaje indi kasu ta chitone shena yoba meba chik thade ta shen tamjele talware slagura. Para entender la vacuidad y qué es esto, está más allá de la existencia y la no existencia. Está más allá de la singularidad y la pluralidad. Está más allá de sujeto y objeto, el yo y los otros. Ta dezo tamje chur dorduna semgi zindang rwala ni chasang. Todo esto que acabo de mencionar no son otra cosa que fijaciones, aferramientos de nuestra mente. Semgi zindang shiksona te tamjele talware. Tagarang tongmani chasare. Y si nos liberamos de estas fijaciones de nuestra mente, ahí está la vacuidad, ahí está shunyata. Tangazo tongni kom sedigas kombe kapsu semgi zindang mena ta yoba meba chi thade ta shensene namsha karachima ko tsawa chena yela gak sara tenang shire. Y si meditamos de manera correcta en la vacuidad, si dejamos ir en este estado que es completamente abierto, libre de aferramientos, no va a haber pensamientos buenos, malos, no va a haber pensamientos de esto es uno, estos son muchos, yo, los demás, existencia, no existencia. Porque hemos cortado de raíz. Y si cortamos un árbol de raíz, todas las ramas se caen también. Tayang samlo tangkore tadi zimba thal segentela tadi yobar jiye mindu sam dena di mezin chagerta tien digi marta. Pero ten cuidado. Considera que si cortas a través del aferramiento y piensas, ¿eso es no existente? Ahí es otra conceptualización, es el aferramiento a la no existencia. Tadi rinpoche inji ki takbar sungi doa let go, let's go, sen tuan tadi lo kogarta.
ngoma dru yorda tsikdela. Esto es lo que dice Rinpoche siempre, ¿no? Vamos a dejar ir. Let go segendi zimba mache sungo yorda. Dejar ir significa no aferrarse. Ta kang ina yang ta yulgi nangwa karbulem nale nabul nale kang la yang loi namdo ki cheba ma shukshi loi ta chik chajue tamje tangsho sungo yorda. Todo lo que aparece, los objetos de la mente, no necesitamos diferenciarlos, no necesitamos clasificarlos como buenos, malos, etc. Simplemente tenemos que cortar a través de los pensamientos discursivos. Ti indi ta shenpa cho chik naru pa sunye ki tuanda duru yore tsikdi. Esta es la instrucción de Tilopa que le dijo a Naropa: corta a través de todas las fijaciones y todo el aferramiento. Nganzo ki sem di dinde rwa, sem ki namdo di kak na kak toyo yo mares. Kisi kak na yang ko kak begi ta di nga la yang taji kang ne digi rwa. Ta tang chalwa segendi kak ma kak ki namsho tamje le deba chigo re. Ko ta sem korang ki rangshin kandi yo na yang rangshin di nga la shane de la tokjo michi pa sen. Ta yang sung yung da ta mangbu shugu mare ken nambo mangbu go charwa la. Ta nyamne nangay di kalche shio re. Nuestras mentes son así. Si tratamos de bloquear los pensamientos, si tratamos de detenerlos, no podemos. Y si de alguna manera lo conseguimos, nos vamos a encontrar en un estado congelado que también va a ser un extremo. Y esa no es la práctica. La práctica en realidad es permanecer en este estado natural, libre de fabricaciones, tal cual es, sin bloquear, sin pelearnos con los pensamientos, sin hacer un esfuerzo. Está más allá de todo esto. Es la mente tal cual es, sin conceptualizarla, sin tratar de modificar nada, sin tratar de alterar, sin tratar de hacer nada artificial. Esta es la práctica que tenemos que hacer. Y no seremos capaces de permanecer mucho tiempo en este estado. Por eso la instrucción es tener sesiones breves, pero muchas. Y si nos dejamos atropellar por muchos pensamientos, tenemos que hacerle súplicas al gurú en ese momento. 다 가고 지리 고와 담실리기도 하 공원에 또 고구나 다 대바다 먹으리 양다 보고도 랑기 싸벨라말 El llegar a la realización de la talidad necesitamos fe y devoción hacia nuestro maestro. Sin fe y devoción podemos llegar a cierto nivel de entendimiento intelectual del estado natural, pero no vamos a ser capaces de entenderlo cabalmente, de realizarlo. 소소 랑리비 이식 율라 다 디조 다 라버도 대바다 먹으군 똑라리다 La talidad, el estado natural. Esta realización llegamos a través de nuestra propia conciencia primordial. Es el dominio de nuestra sabiduría primordial y necesitamos fe y devoción para alcanzarlo. 대바다 먹으 약부 요송와이나 남도기 락바탐 제디리 카티사레 다셈기 춘이 통와라 디바타와 지금마도 통녀와 착사레 En el momento en el que nos abruman intensa fe y devoción, los pensamientos conceptuales están cortados. Sí hay aferramientos sutiles que permanecen, pero nos acercamos mucho más a la realización del estado natural. Es como si hubiéramos construido
unos cimientos muy sólidos. Y entonces es mucho más fácil dar el último salto. 다 대바 먹고 양닭 봤을 게 레라고 연구민도 Pero para tener fe y devoción genuinas esto no es fácil, ¿no es cierto? 되는다 전이 내룩선 또야 다 갈카보로 차거리 Y tenemos que darnos cuenta entonces que llegar a la realización de la totalidad tampoco es tan fácil. 다 가지 다른 뭐지기 동신 다음에 뵙고라 도낭 전부 제 숭에디 안속이 냠령 엄마 뒤로와 다 뒤도낭 야부지 뒤 곰고래 선다 조 랍자 대랭은 저다 진짜 총마속서는 랍자 엄마 대리다 Las verdaderas instrucciones esenciales de Rinpoche, el fundamento o la esencia de sus instrucciones es que tenemos que poner atención acerca de qué es el estado natural. Tenemos que entenderlo, tenemos que estabilizarlo, tenemos que consumar la realización de este. 다 셴바메바 짐바메베기 낭쫑시에 고그래 숭레 다 랍자 엄마 뒤숭거래 La instrucción principal, el punto clave de la instrucción es el dejar ir en este espacio libre de fijaciones, libre de aferramientos y sostener la continuidad de este reconocimiento. 테니 남주름 버지기 랍자나나 가두이나 숭그래 미타 교시기 규굴 숭에디다 두제 탐지 미타바 숭에 된다더라 También, Rinpoche siempre nos enseña que tenemos que permitir que la impermanencia sea el látigo que nos inspire. Ok, lo va a repetir. 미타 교시기 규굴네 스테니 셴자기 티와경 센 딱바르 찌기 숭그라 디름 버지 호랑기 좀 남겨라 디 된다 디다 간저디 최기 dom신하네 미다베 거기 냠년 제당 숭용라 Rinpoche mismo compuso este verso profundo, cuya primera línea es: inspirado por la impermanencia y el desencanto del samsara, corta con todos tus aferramientos y fijaciones. Esta línea está estrechamente relacionada con el primero de los 4 sellos del Dharma, que dice que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. 대가난 신기 도둑 파마로 시니 파진 둘라 쫀 수인디 다 도둑 파마를 시나 대 파마 심전 탐지 동알 숨지랑 실레 마데바 인디 다 닝지 대니 솔라메 바시게 인디 대 파진 두기 냠nen 제 수인디다 동알 덴베랑 시 시베고니 닝지 계단지 수용으로 La segunda línea de estas enseñanzas de Rinpoche dice: reconoce que todos los seres sintientes son tus padres, y con esto en mente, practica las 6 paramitas. Todos los seres sintientes los reconocemos como nuestros amorosos padres. Nos damos cuenta que no están libres de los 3 tipos de sufrimiento, y así generamos una compasión intensa y abrumadora, y con esta compasión es que llevamos a cabo la enseñanza, o como se dice, practicamos el segundo de los sellos, que nos dice que todos los fenómenos impuros son dolorosos. Tala 상계수 시신 되니 솔뎁단 투이세 숭에디다 냠네 야부 동시 다음에 베기 냠네 야부 영에라 상하기 값수다니 텔라마라 다낭 거메 되래다 La siguiente línea es: reconoce que tu maestro es el Buda en persona y une tu mente a la suya. En el contexto de las enseñanzas tántricas, necesitamos percepción pura. 다 냠네 ngo마디다 디숭라 랑셈 추구리 시신 고용 똑숨 자스다 추구세긴 똥반이랑라 다 추구 똥반이 생에데 랑기 셈기 실레 탐이 돼봐 다디 동시 다음에 베기 냠네 제고그래 숭다 동시 다음에 베 냠네 지디 림바다올라 당부 거하게 되니 용화게 대모숨기 똑바게 림바도당 숭다
Y la siguiente línea de la composición de Rinpoche es la práctica de meditación en la vacuidad. Reconoce a tu propia mente como el Dharmakaya. Y permanece en ese estado. Y Dharmakaya, el cuerpo del Dharma, es la vacuidad. Reconocer que nuestra mente es vacua. Y la última parte de la composición de Rinpoche dice que necesitamos cultivar entendimiento, reconocimiento y realización. Tenemos que, el entender que nuestra mente es el Dharmakaya, primero tenemos que entenderlo. Pero esto no es suficiente, tenemos que obtener experiencia directa al respecto. Y este reconocimiento directo, primero necesitamos este reconocimiento directo y después estabilizarlo hasta obtener una realización completa. Den 대가난 신기다 자위 라마당 투 일메두 세 생지도알라 다 대가랑 탈바차게 La práctica en la cual unimos nuestra mente a la mente despierta de nuestro maestro, esa es la práctica que tenemos que hacer. Esta es la práctica de la vacuidad y la ausencia de identidad inherente. 자위 라메기 툭 추기구디 녀몽 여바직당 녀몽당 잘와레 라다 녀몽당 잘와레 슬라고라 La mente despierta del maestro es la que unimos a nuestra mente. La mente del gurú es el Dharmakaya. ¿Y esta mente de nuestro gurú está afligida o está libre de aflicciones? El caso es el último, ¿no? Está libre de aflicciones. 추기구디 녀몽베기 랍기 마고바 녀몽당 잘와인디 테네 탈바냥을 대바 세겐들이 다 추기 dom시 난게 돈다 시바들리긴도 La mente despierta de nuestro maestro, que es el Dharmakaya, es nuestra propia naturaleza. Y esta no está manchada por ninguna aflicción. Tenemos que reconocer que esa es la liberación, ese es el cuarto sello. Es el nirvana, que es liberación y paz. 다 림보치 콩레기 깔롭 망부는 소리 콩기 미츠 강불라직 퇴삼체네 다 소소 냠니 닝볼 딜나 간데지 연거사리 산다 디스틱시티 콩기 다 잠낭와라 다 디스틱시티 던다디 다 최기 dom시 계자랑 레도 거렌투나 Estas 4 líneas que Rinpoche compuso son el resultado de mucha reflexión y práctica que hizo Rinpoche, que ha hecho Rinpoche durante toda su vida. Es su realización personal que puso en estas palabras y no son distintas de estos 4 sellos del Dharma. 콩레기 냠랭기 칙시대양 상기기 다 차갸실레 대요 말레스 Estas 4 líneas no son distintas de los 4 sellos del Buda. 다 이나양 다 칙숭당로지라 택바 투몽기 동시 담메바 숭라 콩기다 랑심 상기 수시신 권용 독심 자수인다 조데다 랑기 셈기 춘이 세겐디다 상아 라메단데 숙충부 숭샤라 Tal como se enseñó, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de identidad inherente. Esto está en línea con el vehículo de los sutras. Y Rinpoche dice, reconoce que tu mente es el Buda Dharmakaya y entiéndela, experiméntala y consuma su realización. Y esto es lo mismo fraseado en términos tántricos. 다 최기 구암 동반니디 고와디 가란서 우메릭바 라테네 nietubre El significado de la vacuidad y el Dharmakaya también lo podemos entender a través de los razonamientos, por ejemplo, los del Camino Medio, de la filosofía del Camino Medio. 신기 라메 ngo트네 ngo트바 삼디 용초그래 También podemos reconocer esto al recibir
las instrucciones que señalan la naturaleza de nuestra mente de un maestro realizado. Y practicar esto, darle continuidad a esta práctica, quiere decir que tenemos que traer este entendimiento a nuestra experiencia, a nuestra propia sabiduría primordial. Y esta experiencia, entre más meditemos y más traigamos este estado a nuestra experiencia, entre más claridad tenga nuestra experiencia, más vamos a estabilizar en esta realización directa. Y esto podemos entenderlo en el contexto de los 5 senderos. Y al practicar estos 5 senderos, el resultado final es el nirvana, que es la trascendencia de todo el sufrimiento, la liberación. ¿Y librada de qué? Del karma y las aflicciones. Esto es decir que karma, las aflicciones y los 3 tipos de sufrimientos son apaciguados. Cuando obtenemos el estado del Buda, no nos afectarán. No nos dejaremos llevar por las olas de las aflicciones. Y una vez que purificamos todas estas manchas, estas aflicciones, estas no van a surgir de nuevo. No van a crearse de nuevo. Y por esto, a esto es a lo que le llamamos liberación duradera. O permanente, liberación permanente. Y la razón de esto es que las cualidades de un Buda, las cualidades despiertas de nuestra naturaleza búdica, son reales. Estas son, de hecho, nuestra naturaleza. Mientras que los oscurecimientos, las aflicciones, no son nuestra naturaleza. Son como nubes en el cielo. Y una vez que se remueven, nuestra naturaleza verdadera y sus cualidades se manifiestan. Y entonces podemos decir que estas cualidades permanecen y los oscurecimientos no van a regresar. ¿Por qué? Porque eran temporales y pueden ser eliminados. Como dijo Rinpoche durante el seminario, las olas de las aflicciones no nos arrastrarán de un lado a otro. Y esto se refiere a la perspectiva en la cual entendemos que los fenómenos en última instancia son gran pureza. Esto es en concordancia con las enseñanzas tántricas, en las cuales entendemos que las aflicciones no tenemos que abandonarlas por completo. Cuando se dice que no necesitamos abandonar a las aflicciones,
No queremos decir que necesitamos quedarnos con los 5 venenos como son ahora. 당에기 차장 나는 직장만 쉬기라 빼난 가라서 띠묵스는 디시장인데 가서 남샤 미시겐들라 띠묵 라그라. Por ejemplo, la ignorancia. Utilizamos la ignorancia para ilustrar esto. Ignorancia significa no conocer el estado natural. 다디 카릴라고르스나 디가서 띠묵 미방서 가서 띠묵 세겐디 랑도니 미셰 바라. 대낭신기 다 셈기 춘이 코랑기 ngo텔라 nga랑 저기 숭진이기 쬐바 라 쬐바 마슈바 미셰바 마제바 데리다 딱세 마당바 데 샥샤바로 저 쬐메 지메 들이 No abandonar esta ignorancia. Y esta ignorancia significa no entender qué tenemos que adoptar, qué tenemos que rechazar. Pero cuando llegamos a la naturaleza de la mente, esto de aceptar y rechazar es mera elaboración, no es otra cosa que conceptualidad. Entonces ya no nos involucramos con esto, lo dejamos tal cual es. 뇨몽베기 랍기 유송에나 출바 코르바차그레 뇨몽 코랑 마방네 랍기 마요나 테니 코랑 다바람잠 센두비용 그래 아 따뜻해 ignorance is usually saying A veces decimos, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia es no poder distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo opuesto de la sabiduría. Esa es la esencia de la ignorancia. En el Tantra se dice, no necesitamos abandonar la ignorancia o dejar de lado la ignorancia. Y esto es porque cuando practicas la naturaleza de la mente, el Dharmakaya, no necesitas pensar en nada. Y entonces no necesitas pensar acerca de la ignorancia. Casi podrías decir que no está la cualidad la cualidad de la ignorancia está casi ahí, porque no necesitamos hacer estas distinciones. Y estos 5, no estamos diciendo que estos 5 venenos estén bien, pero estoy utilizando la ignorancia, que es de estos 5 venenos, como utilizamos esto en el Tantra, ¿no? Si no sabes distinguir lo bueno de lo malo, por lo menos no te involucras en ninguna conceptualidad. Así tenemos que entender este punto tan importante. También dijo Khenpo en tibetano que las aflicciones, como la ignorancia, estas son el samsara. La ignorancia tiene 2 aspectos. Las olas de la ignorancia, que si te revuelcan estás en el samsara, pero si no te revuelcan, no necesitas estar muy atento de la ignorancia y estás en el nirvana. Por eso dice Rinpoche que si entiendes estas palabras, si entiendes cuál es la percepción pura, todo lo que aparece y existe es pureza que lo permea todo. 다딜 고아춤불 랭고레 다디 나기 슝라 토섬 토스 제나 람산 켄도 카오레스. Y si vemos a los tratados tántricos, vamos a ver este punto explicado. 티무콜레 땅마 슈라라 대나지 되자 제단 티무 ngajar 탁도스나 동아 미방 세겐디 동아기 짤디 미방 세겐들 고에레스. 짤 랍라나 디르라. Ilustré esta práctica de no abandonar los 5 venenos con uno de estos, la ignorancia. Pero tenemos que entender
que hay similares con el apego, con el enojo, con la envidia y con la arrogancia o el orgullo. Y el no abandonarlas también implica no seguirlas y no dejarnos revolcar por las olas que estos causan. Tan pe shenpa shana dochak sene di zimba midalwa tirwa. Por ejemplo, el apego es el aferramiento. Y si no dejamos ir al aferramiento, ¿qué significa no abandonar el aferramiento? Chuni te la zimba mepa di midalwa rwa. Aquí, cuando descansamos en la naturaleza de la mente, y esto quiere decir que no nos involucramos con el aferramiento para nada. No lo seguimos. Solo permanecemos en la naturaleza de nuestras mentes. Lakbar tindi kwa lende sangye ki yunden ta midalwa rwa, ne parwa. O di dochak lamkir re sore. Sangye ki yunden di midalwa ne pa ti ta dochak ki tsal tawra. Ta di kwa len kore. Ma to dochak rangyu pa nyamnen chi sungyu yo marda. En el contexto de los tantras, no estamos hablando de apego ordinario. Estamos hablando del despliegue despierto de las aflicciones. Y el apego en su aspecto puro se manifiesta como las cualidades de los Budas. Y entonces no nos separamos de estas cualidades de los Budas. El permanecer en las cualidades de los Budas es el entendimiento tántrico de integrar el apego a nuestro sendero. Shedang sikindi tanga zogi jomba tawo chela kogura. Shedangi korangi keju do kari. Shedang korangi ta korangi ta keju lagora la. Shedang korangi nyuba tawo tela parul balandi rangi semdi ma jomba tawo chela kogura. Si consideramos el enojo, este también tiene una cualidad y un aspecto interno. Tiene, por ejemplo, fuerza, capacidad, energía, ¿no? Y que se la dirigimos a alguien fuera de nosotros. Y es fácil decir que el enojo es destructor. Y el Dharmakaya es el destructor de todos los apegos. O sea que la esencia del enojo está en la vacuidad, está en el Dharmakaya, está en la naturaleza de la mente. Tenemos que entender esto. Y entonces tenemos que entender que no necesitamos abandonar los 5 venenos, pero podemos integrarlos a nuestra práctica. Todo esto a través de la naturaleza de la mente. Pero aquí lo que tenemos que entender es que las olas, si te dejas llevar por las olas de las aflicciones, esto es el samsara. Si no te dejas llevar, estás morando en la naturaleza de la mente. Esto es lo que necesitamos entender. Y esto es lo que requiere estudio. Hay muchas etapas en esta práctica. Creo que vamos a concluir aquí. Tindi ta rinpoche ki khazin sung shapa ki tsik din zola ta tos to salshe tawo tang tengul shutu ki ta lobchen tawo chepa yins. En estos días de enseñanzas hemos refrescado lo que nos enseñó Rinpoche. Shema to rinpoche khazin tsik sumba de la tongpa chenpo ki nyamlen yongore, tsik sheba de la takpa chenpo ki nyamlen yongore sida khande yongsare sen de nyomong lap segen de la koju chenpo yores. La tercera línea de las instrucciones de Rinpoche es la meditación en la vacuidad. La cuarta es la gran pureza que lo permea todo.
Y estoy clarificando cómo podemos poner esto en práctica. Es muy importante entender que las aflicciones crean olas, digamos. 다디 르부치 카진 시미네나라 최기 dom시기나라 다 동학이 냠nen 탐지 출 도르드네 다 ngodu nangindi 다 냠nen 나로 나시슈이. Durante el seminario, Rinpoche explicó que estos 4 sellos del Dharma incluyen todas las enseñanzas de los sutras y los tantras. Y ahora nosotros tenemos que ponerlos en práctica. 라소 당도 두루 참샤나. Vamos a detenernos aquí. 차상기 때니 ngo나로 낭스 냠도. Vamos a dedicar el mérito juntos. 장주 샘주 림보인치 만제 바남 진주인치 개바 냠바 메바야 공내 공돈 배와이쇼 소남디 탐제 세바니 톱네 녜벤라나 밤제니 Gega nachi balan tungbai siben solen dowan dolwai shu. So, thank you. Muchas gracias. Y muchas gracias a Kempo también.